escucho en ruido. Yo soy una mujer valiente, profesional, que ha tenido incluso que emigrar de su país por escribir un libro. Luchadora, incansable de la verdad y justicia. No podría referirme a otra persona que no sea Alejandra Matos. Es un honor poder tener esta conversación sobre varios temas de contingencia. Me siento muy agradecida por tu humildad y por haber aceptado de inmediato mi solicitud. De nada, muchas gracias a ti por la invitación. Sí. Ya, antes de comenzar, bueno, dar las gracias a los auspiciadores, el medio www.lavozdecuricó.cl y decoratalca.cl. Hay que apoyar siempre a los emprendimientos. Y ahora vamos directo al grano, porque hay muchas preguntas. Ya. ¿Cómo hubieses manejado el tema del retiro del 10%? O sea, a mí me hubiera gustado primero que el Estado transfiriera, hiciera transferencias directas al 85-90% de la población, porque estas son circunstancias excepcionales donde no corresponde hacer las tabulaciones que se hacen de corriente respecto de focalizar los recursos. Ya focalizar el recurso también no me parece una política aceptable para una sociedad que debiera tener derechos sociales mínimos garantizados para todos, pero aún más en una circunstancia extraordinaria como esta pandemia, que ha afectado a casi todas las personas en Chile, salvo un grupo muy minoritario. Sí. Casi todas las personas han tenido problemas, entonces me parecería que lo lógico, sobre todo siguiendo ejemplos de otros países capitalistas, digamos, no hay que seguir ejemplos socialistas si es que no les parece al gobierno, pero siguiendo los ejemplos de países capitalistas como Estados Unidos, donde se hicieron estas transferencias sin requisitos, sin trabas, digamos, claro, y a tiempo. A tiempo para que la gente pudiera efectivamente cumplir las medidas que se tuvieron que tomar de cuarentena. Lamentablemente eso no se hizo y entonces este proyecto es la segunda mejor alternativa, que es básicamente, lamentablemente, que los trabajadores recurran a sus propios fondos. Pero desde el punto de vista simbólico me parece súper importante que el Congreso haya reconocido a través de la aprobación de este proyecto que los recursos son de los trabajadores chilenos, algo que, aunque se dice, es bien difícil llevarlo a la práctica. Sí, entonces, era impensado. Claro, impensado, sí, impensado. Así que me parece, desde su punto de vista, me parece un triunfo de la sociedad chilena, de la democracia y que se haya aprobado. Ahora, para manejarlo, hay distintas alternativas. Me parece que las instrucciones que ha dado la Superintendencia de Pensión en general van en la dirección correcta. Tal vez para tener efectivo más rápido, el Estado o el fisco le pudiera haber prestado dinero a las AFP o haberse hecho algún adelanto, digamos, pero me parece que mecanismos hay y que maneras de liquidar la plata existen y que más allá de las pequeñas turbulencias en los mercados internos, la plata debiera estar disponible cuando el proyecto empiece a ser real, digamos. No sé si el presidente ya firmó o no, pero... Sí, se supone que ya la próxima semana, yo creo, debiese estar el tema en el diario oficial, y ya son 10 días y todo el mundo ya está calculando mediados de agosto el primer pago de 2. Así es que... Claro. Sería bastante, bueno, fue grande la lucha en todo caso de la gente para ser escuchada, para exigir sus propios recursos, porque al final es nuestra plata, que uno no la pudo, y la gente se exactamente. Está... Claro, y está... yo creo que es injusto que el Estado intente imaginar todas las penurias porque para calificar para determinados beneficios, porque tú tienes que, digamos, anteponer alguna predicción de cuáles son los problemas que están viviendo la gente para establecer, digamos, los requisitos,
y no hay ningún modelo que los incluya a todos. Hay gente que no ha perdido el trabajo, pero tiene a los hijos cesantes. Hay gente que tiene una pyme y no le llegó el FOGAPE. Hay gente, o sea, hay distintos niveles de penurias que no son necesariamente los que se imagina el gobierno cuando establece esos requisitos. Así que tantas personas tales y el resto, ¿qué pasa? Porque a todos nos claro, afectó de exacto. Y distinto, y algunos dicen, no, es que el que tenía plata, ¿y qué saben el nivel de endeudamiento que tenían esas personas? No, efectivamente, en Chile existe un 1% de súper ricos que a los que el proyecto no debiera beneficiar, pero muchos de ellos ni siquiera cotizan. Y los que cotizan, bueno, para ellos 4 millones de pesos, que los que podrían sacar, no tiene mayor incidencia en su fortuna ni en los impuestos que pagan, porque sus ingresos son muchísimo mayores. Entonces, por tratar de dejar a esa gente fuera, normalmente se perjudica al 99% que pueden necesitarlo de alguna u otra manera. Entonces, me parece que la gracia del proyecto del retiro es que nadie te va a preguntar para qué quieres la plata, digamos, es tu plata y tú verás cómo la usas y eso me parece fantástico como ejercicio de un derecho. No hay nadie qué hacer con su plata. Claro. Pero lamentablemente, como decías tú, tener que llegar a estos límites, a estos niveles de tener que sacar la plata de uno, porque el Estado no fue capaz de a tiempo un depósito a la cuenta RUT de cada chileno. Sí, pues. Si el tema es, por ejemplo, en Estados Unidos se le hizo la transferencia a todas las personas que tuvieran ¿cómo se llama? Que paguen impuestos. Y eso incluye, por ejemplo, a los inmigrantes, porque no necesitas ni residencia ni ciudadanía, digamos, solamente necesitas tener un número de RUT, como sería en Chile, ¿no? El equivalente, el número del RUT, y te hace la transferencia directa sin preguntas, sin nada, porque efectivamente, aunque, digamos, en la transferencia reciba a alguien que no lo necesita, los que no lo necesitan son tan pocos que ese mal es menor al lado del beneficio de que lo reciban todo lo que lo van a necesitar a tiempo, porque cualquier formulario, traba, calificación que tú hagas significa tiempo y significa dejar gente fuera que sí lo necesita. Sí. Lo mismo con los dividendos, que tienen que estar atrasados hasta 29 claro. días y la gente lleva meses atrasada, entonces, sí. A ver, ahora cambiando un poquito el tema, que en estos días la cantidad de muertos ha aumentado de manera considerable en Perú y Bolivia. ¿Qué sucede con Chile? ¿Crees que nos estén ocultando los fallecidos o las cifras son reales? Bueno, es que Chile tiene 3 cifras distintas, entonces hay que ver cuál es la cifra real de esas 3. A mí me parece que la cifra real es la cifra del DEIS, claro, que incluye los fallecidos con PCR y sin PCR positivo, porque hay muchos casos en que no fue posible hacerle el test al fallecido, y otros casos en que, habiéndose hecho el test, esa negatividad es evidentemente dudosa, porque primero el test arroja muchos falsos negativos y porque la persona murió con todos los síntomas y con todas las condiciones de un COVID, y entonces no se pueden guiar por el PCR, tienen que guiarse por el examen clínico. Ese número de fallecidos era hasta hace un par de días 12.500, yo me imagino que ya estaremos por los 13.000, y 13.000 fallecidos es el número más grande de fallecidos por cualquier tragedia que haya vivido Chile desde que se toman registro, digamos. Lamentablemente estamos superando las expectativas y todo lo que se pensó. Pero, Sí, pues. Y ahora con respecto al gobierno, ¿cómo crees tú que ha enfrentado la pandemia? Bueno, a mí me preocupa mucho esta separación que hace el gobierno respecto de la economía y la salud, como si fueran intereses contrapuestos. O cuidamos la economía o cuidamos la salud. Me parece que el acento ha estado desde el primer momento en cuidar la economía, por un lado, y eso ha llevado a un ejercicio demasiado optimista del control sanitario, a conformarse con bajas cifras de letalidad, por ejemplo, a sabiendas de que ese era un número engañoso que no correspondía
a la realidad del número de infectados, ni siquiera el número de fallecidos. Entonces, eso terminó con la salida del ministro Mañalich. Yo no hubiera esperado que la llegada del ministro París hubiera significado un cambio en esa política. Lamentablemente, aunque él tiene un tono más conciliador y ha entregado un poco más de información, todavía hay información que no está disponible, como el plan de trazabilidad, los datos que se usan para la trazabilidad, y está volviendo a las cuarentenas dinámicas. Digamos, levantar la cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana y mantenerlas en otras es el regreso a las cuarentenas dinámicas, y toda la experiencia comparada internacional demuestra que las cuarentenas parciales no funcionan con el objetivo de tener la velocidad de contagio. En Santiago, sobre todo en la región metropolitana, la gente circula de un lugar a otro y no hay salvoconducto que lo pueda impedir, porque si se permite la circulación por una comuna que termina en por ejemplo, la separación entre Vicuña Maquena en el centro de Santiago, que divide Providencia de Santiago, es cruzar la calle. Solamente hay que cruzar la calle, no hay fronteras, digamos. Entonces, eso es muy difícil. Y también esta cuarentena, también la medida que yo no he visto en otros lugares, de levantar la cuarentena en esas comunas solo de lunes a viernes y mantenerla sábado y domingo, que es obviamente, o sea, el interés de que la gente vuelva a sus lugares de trabajo presenciales, obviamente que está detrás de ese diseño de cuarentena. Se nota demasiado. Claro, se nota demasiado. Entonces, lamentablemente, esto ya lo vivió la región metropolitana con las cuarentenas dinámicas que aplicó el ministro Mañalich, no funcionaron. No hay razones para creer que estas vayan a funcionar. Y yo creo que la gente va a ser forzada a ir a trabajar. Hay gente que ha seguido trabajando igual con salvoconductos truchos en todo este tiempo, con mayor razón. Va a ser muy difícil para los fiscalizadores, por ejemplo, saber si un salvoconducto está bien emitido o no, si la persona puede cruzar de una comuna a la otra con ese salvoconducto. Va a ser muy difícil de controlar y lamentablemente podría terminar en un rebrote o un aumento de casos en esas comunas. Y ese es el problema, los rebrotes. ¿Qué vamos a hacer ahí como país de nuevo? Sí, pues mientras más se demoran las medidas más efectivas, con transparencia en la información, donde los datos están en función de reflejar la realidad, no de dar una falsa tranquilidad, más rápido se puede, digamos, llegar a un desconfinamiento seguro, razonable, aceptado por la comunidad, digamos. A mí me parece grave este apuro del gobierno, y vuelvo a insistir que me parece que está más motivado por esta idea de que puede haber economía sin salud. Y a mí me parece que no, que las dos cosas van atadas, digamos, porque las personas que salgan a trabajar, que vayan se contagien, van a llegar a sus casas, van a contagiar a otros, y eso va a ser más gasto para el Estado, pero también mayor perjuicio para la economía. Pero no lo están viendo así, lamentablemente. Pero no lo ven así. No. Y ahora, por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, ¿cómo ves el comportamiento de los medios ante el momento que vive el país? Bueno, me parece que inicialmente, sobre todo los 2 primeros meses, los medios tuvieron una conducta bastante oficialista, que no cumplieron con la obligación de todos los medios, no de los que piensan de una manera ni los que piensan de otra, sino que todos los medios, en todas partes donde se ejerce el periodismo existe la obligación de verificar la información que viene de fuentes oficiales, buscar información de manera autónoma para servir a sus audiencias, y eso lamentablemente
por lo menos durante los 2 primeros meses no se hizo. Después cuando ya empezó a quedar más o menos en evidencia que la información que entregaba el gobierno no era precisa, las pautas de los medios empezaron a cambiar y me parece que ahora se han diversificado bastante, sobre todo a la luz de la votación en el Congreso, que también fue bastante transversal, y ya las disquisiciones de si esta idea viene de la izquierda o la derecha ya pierden, digamos, valor en la cobertura, y así como los parlamentarios de derecha, por ejemplo, sintieron que era su deber en respuesta a la ciudadanía votar en favor de este proyecto, los medios también yo creo que han hecho un análisis de que si no abren sus pautas van a perder las audiencias. Las audiencias, digamos, que son las que son la razón de su existencia. Entonces, me parece que se han abierto a mayor cantidad de contenido y han tenido una conducta más abierta. Sí, ahora, ejemplo, en este periodo. Moreira votando a favor. Sí. Yo creo que todavía están ahí tirándose de las mechas porque algo tan impensado, pero al fin hicieron lo correcto, lo que la gente estaba esperando. Sí, yo creo que hicieron lo correcto, también obedecieron los principios democráticos, que es en el fondo cumplir los anhelos de las mayorías, digamos, en eso consiste la democracia. Claro, y se supone que para eso son elegidos, o sea, sí, no para el beneficio propio. Claro, lo alterado es hacer lo contrario, digamos, y que en Chile se ha hecho muchas veces, que se ha votado en contra de los anhelos mayoritarios, pero esa es una alteración de la democracia, eso no es lo que corresponde. Claro, es que al fin. Y ahora, por ejemplo, con respecto a la presión que deben generar los medios en temas de justicia, por ejemplo, en el caso de Martín Pradenas. Ahí también me parece que es una demostración de cómo se han abierto las pautas, porque el tema ha sido cubierto ampliamente, porque si no los medios tradicionales pierden audiencias que se van a los medios alternativos, digamos. Si no están cubriendo ellos, van a cubrir los medios alternativos y la gente ya sabe dónde buscar información por su propia cuenta. Han proliferado distintas manifestaciones mediáticas, gracias probablemente al confinamiento, pero se han multiplicado las fuentes de información. Entonces, la gente igual se informa, por ejemplo, la transmisión del canal del Senado histórica, que la cantidad de gente que siguió esa transmisión, y si no iba era por el canal del Senado, era a través del portal de una radio, por donde sea, digamos, la gente, si no lo están transmitiendo los canales tradicionales y están transmitiendo, no sé, una novela, la gente va a buscar la información por otro lado. Entonces, yo creo que ha sido también una lección para los medios. Sí, y que también la gente se manifiesta a través de las redes sociales. Twitter, por ejemplo, más los cacerolazos, ahora revirtieron todo el tema de la prisión de este joven. Claro, o sea, me parece que además es lo habitual también en las sociedades democráticas. Estamos muchas veces acostumbrados de los cambios más ordenados, más encauzados a través de las instituciones, pero la historia de la democracia en Latinoamérica, en el mundo, digamos, demuestra que es la movilización social, las manifestaciones colectivas las que finalmente logran desatar los cambios cuando están entrampados, digamos, en esa misma institucionalidad. Cuando la institucionalidad se vuelve rígida y no escucha, es la movilización de los pueblos la que hace que esas rigideces se corrijan. Claro. Y, por ejemplo, con respecto ahora a Chile, ¿cómo lo ves después de la pandemia? ¿Cuánto crees que falte? Yo creo. Bueno, es que no hay después de la pandemia. No, o sea, no hay un después. Yo creo que esa, digamos, esa fantasía que tenemos, vamos a tener que empezar a resignarnos a otro futuro,
un futuro donde probablemente los cuidados, algunos de los cuidados que aprendimos a tomar en esta pandemia vamos a tener que seguir tomándolos, porque cuando haya vacuna, que sería como el después, ¿cierto? Cuando haya vacuna, cuando llegue a Chile, todos nos podamos vacunar, en cualquier momento va a llegar otra variación del virus. Hay que recordar que las vacunas se hacen respecto de una cepa en particular, y cuando esas cepas mutan o varían o aparece un virus familiar, pero no exactamente el mismo, la vacuna ya no sirve. Y vuelta a lo mismo. Y tenemos hoy día un mundo muy interconectado que hace muy posible, digamos, lo raro es que no hubiera llegado la pandemia antes. Hubo otros virus que amenazaron con pandemia, pero eran de transmisión más difícil y por eso se pudieron contener. Pero una vez que ya aparece este, que es de fácil transmisión entre seres humanos, va a aparecer otro. Eso es parte del futuro que nos va a tocar vivir. Va a aparecer otro, y el calentamiento global también produce cambios que, digamos, que no teníamos contemplado en nuestro menú como seres humanos y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Así que yo creo que tenemos que aprender a desarrollarnos y desenvolvernos en un nuevo futuro. O sea, pero mascarilla, me muero. Probablemente mascarilla en público, los abrazos en la casa, no sé. Otras maneras que claro, que para nosotros, para los pueblos latinos, sobre todo somos más difíciles porque somos muy tocones, nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos, y no sé, pues yo me imagino que vamos a inventar la manera de abrazarnos y cuidarnos al mismo tiempo, pero tenemos que encontrar esa manera. Yo creo que entre las cosas positivas que aprendimos es que podemos ser escuchados, ¿no? Que podemos ser escuchados y eso también le da una fuerza y vitalidad enorme a los procesos que vienen, al plebiscito de octubre, a la redacción de la nueva Constitución, a la participación y la inclusión de tantas voces que han estado fuera durante demasiado tiempo, las mujeres, los pueblos originarios, la gente en general, digamos. Sí, que no son escuchados, siempre son una minoría. Y, por ejemplo, ¿crees que va a venir un nuevo estallido social? Yo creo que si el plebiscito se realiza y se toman medidas para que la gente pueda votar aún en circunstancias de pandemia, aún en circunstancias de confinamiento, yo creo que la gente va a encauzar por ahí sus anhelos, no queda tanto tiempo. Pero si ese proceso de alguna manera se ve entorpecido, hoy día nos enteramos de que se va a hacer la votación en un solo día, yo creo que debieran haber establecido por lo menos 3 días, porque mucha gente le va a costar movilizarse o hay que prever dificultades, sobre todo la gente de mayor edad, para que puedan votar espaciadamente, para que pueda haber distancia física, para que, digamos, las propias personas que van a actuar en las mesas de votación puedan tener los resguardos suficientes. En fin, hay muchas cosas en que pensar y que todas las medidas que se tomen en torno a ese proceso eleccionario pueden influir tanto en la cantidad de gente que se puede pronunciar, como en el malestar que eso puede provocar también, ¿no? Si queda gente sin votar o que no puede ir a votar o que se cierran mesas de votación porque llegó alguien con COVID positivo. Digamos, yo creo que todos los esfuerzos que se puedan poner en conseguir los dos objetivos, que vote la mayor cantidad de gente y que sea con el cuidado necesario de la salud de las personas, son pocos. Así que yo espero que, digamos, ahora la siguiente presión que sientan las autoridades es a conseguir eso, que no se haga de cualquier manera o que no esté en riesgo de suspensión también. Eso. Y ahora con respecto a ti, por ejemplo, ¿cómo lo haces con las ofensas que recibes por el hecho de ser mujer, investigar temas que pocos conocen o que pocos quieren que se dé a conocer? ¿Cómo lo haces para sobrevivir? Porque es amor-odio.
Entonces... Sí, mira, yo creo que la vejez, la edad me ayuda a entender que cuando la gente me ataca, está atacando, está mirándose al espejo, está atacando, está proyectando en mí sus propios prejuicios, sus temores, sus ideas, porque la mayoría de los ataques son irracionales, no son, o sea, yo no considero ataque a alguien que, por ejemplo, me dice estás equivocada, porque a lo mejor sí estoy equivocada y me sirve para corregir la información, eso no lo considero un ataque, lo considero parte y lo agradezco, de hecho, claro, lo agradezco, pero la descalificación nunca me la tomo personal porque pienso que habla más de la persona que me descalifica que de mí misma. ¿Cómo se llama? No la incorporo al cuerpo. Pero sí me parece que es grave para el debate porque yo he tenido que desarrollar mecanismos de salud mental para no dejar que me toquen, digamos, esos ataques, pero preferiría que no existieran. Hay gente que ver cómo me ataca a alguien puede sentir que no vale la pena expresarse o que le da miedo expresarse porque puede sufrir ataques similares a los que sufro yo y a lo mejor es más vulnerable o tiene temor. Entonces me parece que la salud de la democracia también depende de que aprendamos a debatir nuestras diferencias, que pueden ser muy profundas, pero con respeto a la dignidad del otro. El debate es respecto de los argumentos, respecto de las ideas, pero no respecto de la dignidad de las personas. Absolutamente de acuerdo, porque es complicado desde la política, o por ejemplo, cuando anunciaba la conversación, me llegaban mensajes de todo tipo, entonces no entiendo, o sea, eres mujer, soy mujer, somos iguales, independiente que de repente podamos estar en desacuerdo con algo, se conversa, pero descalificar porque alguien piensa distinto, no me parece. ¿Y te has planteado la posibilidad de postular a algún cargo político? No, yo personalmente prefiero contribuir desde el periodismo. Me interesa mucho que la persistencia del sistema democrático como forma de gobierno me preocupa como ciudadana más que como periodista que estén representados en nuestro sistema político todos los que tienen que estar representados, que haya paridad, porque las mujeres somos la mitad de la población y por lo tanto debemos estar representadas en la mitad de todo, digamos, si eso no sucede es que hay una distorsión que no corresponde, pero también que haya diversidad de origen social, diversidad de lugar de nacimiento en el país, o sea, no puede ser que todas las decisiones estén en manos de fundamentalmente hombres que viven en 3 comunas y todas en Santiago y que han estudiado todos juntos y todos se conocen, más allá de cuáles sean las ideas que representan. Pero hago mi contribución hacia ese objetivo desde el periodismo, mostrando las cosas que me parecen que no corresponden a un sistema democrático, mostrando esa diferencia, pero con datos, no con suposición. No proponiendo que la solución es tal o cual, digamos, porque a mí me parece que las soluciones deben salir del colectivo, no soy yo quien para decir cuál es la solución del problema ABCD, pero sí en mi labor como periodista es mostrar las contradicciones entre lo que el Estado de Chile declara como parte de su constitución y lo que ocurre en la realidad. Y por ejemplo, con respecto a haber escrito un libro que hizo incluso que te tuvieras que ir del país, ¿sentiste miedo? ¿Qué pasa cuando empiezas a investigar algo y te das cuenta que la cosa se viene más grande de lo que pensabas y te tratan de silenciar? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo? Terrible, me imagino. Bueno, yo empecé a trabajar como periodista en 1987. Entonces, el miedo es como, lamentablemente, porque no debiera ser así, pero hay una cierta naturalización del miedo y los riesgos. Y la verdad es que aunque
hubo periodistas que fueron asesinados, que están en la lista de los detenidos desaparecidos. Los periodistas no éramos los que estábamos en mayor riesgo, digamos. Claro, los riesgos se limitaban fundamentalmente a la censura, más que a ninguna otra cosa, o a no poder trabajar en un medio X, en fin. Entonces, con la recuperación de la democracia, esos temores todavía decrecieron aún más. Es cierto que había muchas leyes que implicaban el riesgo de cárcel y persecución política, pero por alguna razón no los tenía incorporados como miedos a la hora de buscar información. O sea, siempre primó en mí el sentido del deber, y los miedos, digamos, que han archivado. Cuando escribí el libro negro, yo creo que recién cuando estaba escribiendo el prólogo del libro, que fue como 2 meses antes de publicarlo, recién por las preguntas que me hacían colegas que ya sabían que el libro venía, recién como que tomé conciencia de que podía ir presa. Recién, o sea, ya había escrito el libro hace rato ya, ¿no? Pero no al punto de sentir que no tenía que publicarlo. O sea, no. Era un deber. Claro, yo me imagino que es como los médicos, ¿no? Los médicos también pueden sentir, o las doctoras, que están en ciertos riesgos si van a ejercer la medicina en determinados países, los pueden matar por atender a una persona que X, digamos, acusada de terrorista, por ejemplo. Pero el médico hace su pega igual porque tiene que hacerla. No pone el miedo porque si no, no podría ejercer su oficio, y es lo que trato de hacer yo. ¿Y cómo es hoy tu vida? Hoy día yo estoy estudiando un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Yo vivo aquí con mi esposo y mis 2 hijos mientras estudio. Y nada, pues ahí, pendiente de Chile todo el rato también. Ahora en este minuto estoy, claro, en este minuto estoy de vacaciones de mi estudio, pero aprovecho el tiempo y el confinamiento, que aunque estamos en fase de desconfinamiento en Nueva York, no hay desconfinamiento real mientras que los niños no vayan a la escuela, digamos, para las familias con hijos, el confinamiento está directamente relacionado con tener que hacerte cargo de los niños, cuidarlos, estar con ellos, digamos, no te impide salir a hacer otras cosas. Así es que bueno, no te quito más tiempo, de verdad, infinitamente agradecida. Sigo todavía ahí muy emocionada, muy contenta. Espero que en algún futuro se pueda repetir y ya después para analizar todo lo que vaya pasando, pero muchas gracias. Un abrazo a todos los talquinos aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Estés bien. Chao.